Continuamos en Enfoque Matinal y saludamos mucho la presencia de don Agustín Aguirre, un experto internacional en temas de educación y del trabajo. Él está aquí trabajando junto a Infotep, hay una serie de actividades. Él tiene que ver y mucho con el gobierno vasco, es decir, que vamos a hablar de trabajo, el trabajo de Infotep, del gobierno vasco y lo que ya yo un poco le tiraba ahorita antes de ir a la pausa, y es este mundo de los robots inteligentes, la automatización y esta amenaza, de alguna manera, de lo que se le viene al mundo actual, que ya está llegando, en la sustitución de mano de obra. Bienvenido, un placer recibirle. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un placer compartir sobre estos temas que, aparte de ser vigentes, yo creo que en lo personal y para mucha gente nos apasionan, ¿no? Que es trabajar por el futuro. Usted estuvo en la graduación masiva de Infotep. Estuve. Para nosotros eso es algo impresionante, no sé qué percepción. Pues la percepción es que no es muy usual que realmente toda una graduación, de toda una promoción completa participen de una graduación estando in situ personalmente. Bueno, tiene la virtud de darle valor al propio proceso de la graduación y generar también mayores sinergias, porque claro, las masas nos animamos, nos movemos y en definitiva también algo muy importante que yo creo que provoca que dignifica la formación profesional, empodera la propia formación profesional y desde luego desde nuestro punto de vista es vital para el futuro para la formación profesional. Eso es algo en lo cual prácticamente desde cómo lo vemos nosotros no es opcional el fortalecer la formación profesional. Y esto de lo que se hace en Infotep, que es un trabajo que todo el mundo reconoce, conectado con estos cambios que significa esto de la automatización, los robots inteligentes, ¿cómo va la República Dominicana en la formación de ese personal técnico, profesional y sobre todo algo que no debemos dejar de lado y que usted por favor necesita, queremos que usted nos dé un poco de luz, y es la conexión vieja crítica entre lo que necesita el mercado y lo que enseñan nuestras universidades, que siempre se le ha reconocido a Infotep que es como, bueno, empresa, tú necesitas taquígrafo, yo te formo taquígrafo. ¿Cómo va eso, señor Aguirre? Yo diría que se está ajustando cada vez más a la necesidad, porque nos estamos encontrando en una situación en la que ese futuro que hablábamos, que venía, que viene, es que ya ha venido y está. El futuro era ayer. Efectivamente. Por lo tanto, solemos decir nosotros que ya no es opcional el prepararnos y el trabajar ahí. Y lo que sí es habitual es que organizaciones como Infotep, al estar tan cerca de la empresa, del mundo de la empresa en definitiva, porque claro, están preparando a las personas para que al día siguiente estén desarrollando sus tareas en la empresa, hace que normalmente sean más ágiles que las universidades entendidas como universidades tradicionales, que yo creo que en estos momentos están en un verdadero proceso de revolución. Eso es algo habitual prácticamente en todas las partes del mundo, porque han sido instituciones que han estado muy centradas en la mayoría de los casos en la generación de conocimiento, pero no tanto si ese conocimiento es absolutamente ligado o no con la realidad, y con la velocidad que se están produciendo los cambios hace que las propias universidades también, pues yo creo que ya se están moviendo y mucho y les va a costar. Comparativamente, ¿cómo va la República Dominicana? Sé que España enfrentó ese desafío hace años y ha avanzado bastante, en especial el País Vasco es ejemplar, pero comparativamente la República Dominicana, la reacción que hemos tenido, porque tú te adaptas o mueres. ¿Cómo va ese proceso? Yo he estado en la República Dominicana, en Infotep, hace casi 2 años y estuvimos en unas conferencias, estuvimos haciendo algunas visitas y, por ejemplo, ayer he tenido la ocasión de, aparte de tener unas reuniones, visitar también algunos centros de Infotep y la verdad es que yo he visto un progreso muy importante en estos últimos 2 años. Yo creo que hay un esfuerzo de verdad por avanzar en ese sentido y con incorporar las nuevas metodologías, incorporar nuevos modelos de aprendizaje, porque tenemos que empezar a preparar personas diferentes a las que preparábamos. Y no hablo solo de la componente técnica. La componente persona, la componente de alguna manera el factor humano. Lo de reaprender. Sí, y convertir también en el centro a la persona, porque las cuestiones que decidimos como el factor humano son cada vez más importantes. Ya no es suficiente con que seamos buenos desarrollando cualquier tipo de operación, manipulación, sea del tipo que sea o de la especialidad que fuera, sino que cómo esas personas interactúan
en ese contexto, cómo esas personas interactúan, trabajan en equipo con otras personas y, lo que es más importante, cómo esas personas son capaces de provocar de avances cada uno en su proceso. Por lo tanto, en estos términos, la creatividad, el trabajo en equipo y unas más son una serie de competencias, unas cualidades que son fundamentales para los empleos del presente. Y bueno, el presente decíamos porque el futuro como bien decía, ya lo tenemos. En esta segunda gestión del presidente Medina se ha puesto el acento mucho en la educación técnico-profesional para reorientar el sistema educativo. Uno dice, bueno, probablemente se estén logrando cosas, porque casualmente ayer el Ministerio de Educación presentó una cifra que hace poco más de 2 años habían unos 40.000 estudiantes en los liceos que participaban en educación técnico-profesional, pero que hoy son más de 74.000. Uno dice se está avanzando. Pero ayer se presentó un informe, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y dice que en República Dominicana crece o ha crecido un 22% la matrícula universitaria, pero que hay deficiencia en la calidad de la oferta. Entonces, yo voy a ese dato y le agrego algo de hace 2 o 3 días, que hay varios miles de médicos que están sentados esperando cupos. O sea, estamos graduando médicos, crece la matrícula universitaria, entonces aparentemente hay una distorsión. Claro, pero esa distorsión no solo es en la República Dominicana, es en muchos países. Y tiene mucho que ver también por cómo hemos entendido la formación profesional, la formación técnico-profesional, que la hemos entendido como una formación de segunda, diríamos. Y normalmente hay un tema aspiracional, que muchas veces viene desde las familias, que pensamos que realmente una carrera universitaria, además va a garantizar un futuro. El día a día nos está demostrando que eso no es cierto, o por lo menos no lo es siempre. ¿Cómo se puede transformar esto? Porque aquí hay solo una universidad estatal, pero todas las universidades reciben su borona muy buena, muchas ayudas, muchas facilidades de parte del Estado. O sea, que son privadas, pero con un sabor público de una manera u otra. En ese sentido, aquí tenemos, por ejemplo, el caso aquí de cada 10 dominicanos, 11 somos licenciados en Derecho. Y entonces, o sea, no hay una relación necesidad con la formación. Entonces, ¿de qué manera un Estado puede, que es el que tiene, el que regula y tiene los chelitos, puede tratar de cambiar, incidir en eso? Si hay una experiencia en el País Vasco, que yo sé que la hay. Sobre todo con una cuestión, yo diría que casi 2. Una, con un sistema de orientación real y con los pies en el suelo, como decimos allí. ¿Y qué quiere decir un sistema de orientación? Una cosa es lo que a una persona le gusta, y otra cosa es lo que una persona tiene que aprender o tiene que tener para tener al final un puesto de trabajo y desarrollar y económicamente pues ser al final, como solemos decir en España, ganarse las lentejas. Entonces, lo importante es simplemente ver, cada uno al final tiene que hacer lo que le gusta, pero es importante que piense si eso de lo que le gusta le va a permitir tener también un trabajo y tener un desarrollo. Entonces, lo primero que les decimos es mirar qué es lo que tiene posibilidades de trabajo y luego, si tienes suerte, sigue estudiando o sigue en aquello que te gusta. Dicho esto, ¿qué quiero decir? Hay unos datos, yo no conozco exactos los de la República Dominicana, pero sí los del País Vasco y que están en la media europea. Más del 60%, 62, 63, depende de nada, de los nuevos empleos que están surgiendo, todos ellos van a tener que tener como mínimo un nivel de formación profesional o de técnico profesional. Se está diciendo, y en el País Vasco es menos del 5% de los nuevos empleos tienen una cualificación 0-1, que decimos. O sea, personas sin una cualificación. Y el resto, lo que nos queda, que no llega ni a un 30%, el 20 y tanto, se reparte entre las muy altas cualificaciones y aquellas cualificaciones que están ligadas también más al tema de derecho y cuestiones parecidas. Por lo tanto, estadística pura. ¿Dónde me quiero incluir? Y por lo tanto, o trabajamos y tenemos una buena formación profesional, una buena formación técnico-profesional, o nos la jugamos. Porque si ese 60 y tantos % de los nuevos empleos no vamos a tener capacidad para cubrirlos, pues ahí es donde hay que empezar a precisamente trabajar. Con esto de la automatización, a menor nivel de formación, más peligro de ser sustituido, o al revés. O sea, cuando siga esto hacia adelante,
¿qué se va a utilizar más? Porque tengo entendido que aquí lo que es preponderante es la parte técnica, lo que no puede hacer el robot específicamente. ¿Cómo se puede manejar eso desde un país de servicio como este? Desde nuestro punto de vista, esto tiene una vertiente. No depende tanto del nivel de formación que tenga la persona, sino cuál es esa formación. Es decir, desde nuestro punto de vista, no va a haber tanto desaparición de puestos de trabajo, sino transformación de puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los puestos de trabajo se van a modificar y entonces las personas que estén preparadas para poder hacer actividades en otros puestos de trabajo o por lo menos en otras tareas, cuantas más tareas estés preparado para hacer, vas a tener más posibilidades. Ya que ha nombrado el tema del derecho, pues probablemente en todos los estudios es una de las carreras que se dice que por lo menos con el planteamiento que hay ahora más fácil va a estar sustituido, porque no vamos a tener que tener en la cabeza el conocimiento de tanta jurisprudencia y tantos casos, sino que eso prácticamente nos lo va a dar. Y entonces el tema va a estar mucho más luego en la comunicación, en otras cuestiones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que es fundamental no es tanto el nivel de formación, sino que evidentemente a partir de un nivel básico hayamos acostumbrado, nuestros hijos y nuestras hijas estén entrenados en la capacidad de aprender a aprender, en desaprender y aprender. Y esa capacidad para adaptarnos, para la creatividad. Esos son los que entendemos que van a dar mayores garantías de empleabilidad y de mantener ese empleo, más que el nivel de cualificación en sí. Uno puede tener un nivel de cualificación muy alto, pero muy centrado en algo, y si desaparece algo... El embotellamiento, lo que llamamos aquí el memorizar, aquí le decimos el embotellamiento, cada vez va a ser menos útil y mucho más importante la creatividad. Claro, el saber, el acceder a esa información, el ser capaz de estar, sentirse, diría casi cómodo en una situación muy inestable. Porque esa es la estabilidad de las situaciones que vamos a tener. Las situaciones inestables, la incertidumbre, es algo que va a ser el día a día. Por lo tanto, si estamos acostumbrados a esa situación, probablemente desarrollaremos armas para poder atender y responder mejor a esas situaciones. O sea que ya definitivamente quedó atrás aquello de la generación nuestra. Tú estudiabas Derecho, estudiabas periodismo, entrabas a un periódico, pasabas 30 años, a los 30 años te pensionaban. En el caso del periodismo no es muy habitual. Te pensionaban, una placa, muy bien. O sea, la gente aspiraba a una profesión y a un trabajo y de ahí te pensionaba. Ya eso es parte de la historia. Ya hay que aprender o tener iniciativa o el cambio. ¿Eso es así? Eso es que es como el futuro, ya está. Eso no va a ser así, eso ya está. Las personas que hoy en día, una persona que ya se retiraba, hace pocos años se retiraba con un trabajo. Las personas que están cerca de retirarse ya han tenido más de un trabajo. Y eso ahora se va a entrar en una variable en la cual yo no sé cuánto vamos a cambiar de trabajo. Lo que sí vamos a cambiar es de tareas que vamos a desarrollar en ese trabajo. Puede ser que una persona siga en la misma empresa, e incluso con el mismo contrato, por decirlo algo, con la misma denominación. Lo que van a cambiar son muchas de sus tareas porque van a ser sustituidas por máquinas, por robot o por lo que fuere. Pero, y ahí viene un futuro apasionante, ¿no? Y ahí hay unas disquisiciones éticas importantes en todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a regular eso? ¿Cómo nos vamos a interactuar con ese mundo? Que ya estamos con él, pero que todavía va a ser muchísimo más creciente en ese sentido, ¿no? Yo creo que... Pero yo también pienso que tenemos que ser optimistas y revoluciones ha habido antes también, y cada vez que ha habido una revolución, en ese sentido, fuera la revolución industrial, tal, cada vez que ha habido una revolución genera esa incertidumbre, genera esos miedos, es lógico, pero también unas oportunidades magníficas. Si vemos a Infotep por dentro, incluso la propia graduación, son tantísimas las carreras, es muy diverso, y eso empalma con lo que decía al principio, que el gobierno lo tiene como una prioridad. Incluso hay un proyecto hermosísimo que no sé si se ha frenado, de convertir los liceos en politécnicos, pero eso equivale a montar talleres. También hay un acuerdo muy bueno con las zonas francas, que participa Indoptep, participa Infotep, participa Educación. Me introdujo por ahí para preguntarle del protocolo de colaboración. ¿Cuáles aspectos abarca? ¿Ustedes asesoran, ayudan? ¿En qué dirección empujan? Nosotros estamos en varios ámbitos intentando
Asesorar, yo diría sobre todo mostrar nuestra experiencia, porque siempre digo, es muy complicado eso de dar consejos. Nosotros a lo que aspiramos a lo máximo tenemos una serie de experiencias que nos están dando buenos resultados, están siendo muy reconocidos incluso a nivel europeo como centros de excelencia y cuestiones de... Y nosotros trasladamos ese conocimiento, porque lo que sí que tengo claro es que en cada lugar, cada institución tiene que amoldar, tiene que hacer suyas ese tipo de cuestiones. Entonces nosotros sobre todo estamos trabajando en diferentes ejes. Un eje es el cómo podemos vincularnos con el mundo de la empresa, cómo podemos avanzar en la adecuación de metodologías, cómo esos procesos, esas maneras de aprender, porque nuestros alumnos, aparte de, yo pongo siempre un ejemplo muy simple, aparte de saber soldar, pero es que ahora unir piezas, van a tener que trabajar en conjunto con otras personas, esto va a evolucionar, van a tener que mejorar, entonces ¿cómo vamos a trabajar todo ello? Y concretamente estos días aquí mi presencia sobre todo está centrada en cómo podemos ir adecuando los espacios de aprendizaje, para que estos espacios de aprendizaje nos permitan potenciar este desarrollo de competencias de las que estamos hablando. Podemos decir que hoy es más importante que nunca esto que dicen los psicólogos de inteligencia emocional, la persona, tanto resiliencia, inteligencia emocional, o sea, ese trabajo en equipo que antes no era era otro mundo, pero me gustaría un comentario en ese sentido y otro elemento que algunos países, y nosotros tenemos un problema del tamaño de este edificio, en el tema de la migración. Tenemos el país más pobre del continente, uno de los 3 países más pobres, ahí al ladito, con todo un país realmente inviable, es decir, que tenemos una migración ahí difícil. Si a esto le sumamos lo que comenzamos hablando de automatización, es una situación difícil. ¿Qué puede hacer un país con estos dos desafíos y qué está haciendo y en qué está ayudando la asesoría del País Vasco a República Dominicana? Un desafío tan serio. Yo por hacer un simple comentario y por decir que en todas partes hay puntos débiles. En el País Vasco no tenemos una migración muy alta, pero sí tenemos un problema muy grave, que es el envejecimiento de la población. A nosotros nos faltan jóvenes. Quiero decir que cada país y cada entorno tiene sus lagunas, diríamos, ¿no? Y volviendo a lo que me comentaba, hombre, las cuestiones emocionales, las cuestiones del trabajo entre personas son vitales y no las podemos separar de la tecnología. Entonces, todos los modelos de aprendizaje que estamos desarrollando, lo mismo, estas adecuaciones de espacios y de formas de aprendizaje, tienen presente esas situaciones. Es decir, en estos momentos, el reto, en definitiva, es que nuestros alumnos y alumnas, a la vez que están aprendiendo la parte técnica, tecnológica de la especialidad que fuere, han de desarrollar estas habilidades de gestionar sus emociones, si podemos llamar así, de la empatía, del trabajo en equipo, porque esa es una garantía para adecuarnos a la realidad y poder avanzar. Pero esto no es un tema de educación. Las empresas más avanzadas están poniendo mucho el acento en todas estas cuestiones. No es que sea algo que haya aparecido ahora, sino que es algo que es presente. Meditación ya en las grandes empresas, increíble. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Cada uno las va moldando. Nosotros tenemos mucha relación con muchas empresas y vemos muchas experiencias. Y cada uno lo va desarrollando a su manera. Lo que es cierto es que todas ellas le dan cada vez más importancia, porque precisamente esas son las cuestiones que, por ahora por lo menos, no lo van a poder abordar ningún robot. Hay cifras que corresponden a República Dominicana, por lo tanto, ustedes no tienen la necesidad de dominarla, de conocerla, pero su experiencia podría decirle si vamos bien. Nosotros tenemos problemas graves de empleo. Cifras de hace un año de Infotep decían que 4 de 5 personas que se gradúan consiguen empleo, o sea, un 80%. No sé si es alto comparado con otras latitudes, pero además dice que muchos de ellos se convierten en emprendedores y forman sus propias empresas. Claro. ¿Qué valoración puede usted hacer de eso? Bueno, la primera, ese índice de colocación, de empleabilidad, es muy alto. Aquí y en todas las latitudes. Eso al final es un dato. Por lo que está comentando, yo creo que es fundamental el tema del emprendimiento, el tema del empleo. Y permitirme que, además, no es importante solo por la capacidad de crear empleo. Desde nuestro punto de vista, y nosotros lo enfocamos de la siguiente manera, tenemos que generar esa competencia emprendedora, esa competencia intraemprendedora. Es una actitud.
en definitiva. Luego vienen las herramientas de cómo lo podemos hacer, cómo podemos montar un negocio. Pero no es tan importante si terminamos montando un negocio, una actividad o no, sino que lo importante es que tengamos esa actitud, porque esa actitud nos va a ayudar en aquella empresa o organización en la que estemos a emprender, a mejorar. Aquí se puede emprender, se puede mejorar y dependerá de la actitud de las personas que estén dentro de este edificio, a la capacidad de que esto vaya mejorando. Entonces es generar esa actitud intraemprendedora que decimos, porque es una actitud de la persona, y luego, no siempre, pero en muchos casos es la base fundamental para que luego puedan también a su vez generar un pequeño o gran negocio en el futuro. Pero los dominicanos tenemos un gran problema heredado de la dictadura trujillista, que el Estado era él. Y él era dueño de todo. Cuando él es ajusticiado, entonces esa fortuna pasa al Estado. El Estado aquí es el gran comprador, el gran vendedor. O sea, aquí no se hace negocio sin de alguna manera tener una relación con el Estado. Y eso ha generado también un problema en el empleo. Y es que el Estado es el gran centro de ofrecer empleos, que a veces no es empleo, sino un cheque mensual. Entonces aquí se tiene dicho hace muchísimo tiempo que si tú, sacando maestros militares y un par de cosas más, tú sacas al 50% de los que cobran como empleados, el Estado funcionaría mejor. Agravado con el señor que estudia Derecho, por ejemplo, en una universidad de quinta porque no hay sexta categoría, y él se lo cree que él es licenciado en Derecho. El sector privado jamás le va a dar trabajo porque él tiene un papel, pero él no sabe de eso. Él hace una campaña con un candidato y entonces hay que buscarlo, hay que meterlo en el Estado. Entonces, aquí hay, en las cifras del empleo dominicano, hay un autoengaño, en el sentido de que lo que se llama trabajo, eso no está del todo claro. Hay un porcentaje que tiene que ver con el sector estatal, pero también lo importante es el sector privado, que para eso está. Desde su experiencia, ¿de qué manera puede un gobierno, un país, ir saliéndose de este gancho, de esta cosa terrible que va haciendo cada vez más pobre al Estado, porque hay menos dinero para hacer lo que se tiene que hacer? Entonces ahí viene lo de la presión fiscal, que está muy por debajo de la media latinoamericana. Pero yo, como pagador de impuestos, veo que tú tienes una balsa de botella. ¿Cómo se puede manejar eso, señor Aguirre? Complicada pregunta, sí. más para responderla desde fuera, ¿no? En sentido general, no el caso dominicano. Yo creo que eso también es una de las cuestiones un poco generales, ¿no? Es decir, en muchos casos los estados se han convertido, el funcionarial, que decimos nosotros, los funcionarios, personas que están trabajando para el Estado, se han convertido en digamos, un objetivo, ¿no? Una meta. Yo quiero estar trabajando en la administración porque me garantiza un sueldo y un trabajo para toda la vida. Quizá, que ustedes tienen las oposiciones, señor Aguirre. Pero que incluso no es lo ideal, no, lo que ustedes aspiran, pero un paso de avance terrible. Efectivamente, pero después de unas oposiciones, fíjese que estamos hablando ahora mismo de que durante la vida vamos a cambiar de empleo varias veces y de tareas muchísimas más, ¿no? Y entonces, hombre, está muy bien un primer filtro, una oposición, yo también tengo hecha la mía, pero si no hubiera evolucionado, no quiero ni pensar lo que sería yo con la oposición que saqué hace 25 años, ¿no? Y desde luego, el sistema de la administración no está preparado para incentivar que esas personas vayan evolucionando en general. Pero yo creo que va a ser una de las cuestiones también que se va a dar, necesariamente. Se tiene que dar, se tiene que evolucionar. De la misma dinámica. Claro, y se va a acelerar lo mismo que se está acelerando todo. Y ese es mi punto de vista, desde luego. Y insisto, sin conocer en detalle la realidad de la República Dominicana en esos términos ya. Volviendo a las universidades, alguien acuñó en estos días que son fábricas de frustraciones, por lo que decíamos, paren profesionales y se quedan ahí. Nosotros tenemos una gran cantidad de contables y abogados, principalmente, que sobran. Y la finca experimental de la Universidad Estatal de Ngome para agronomía, hubo una ocasión que tenía 3 estudiantes. O sea, nadie se motiva. La orientación, bueno, no orientaciones, el contacto de ustedes con instituciones, con Infotep, ¿alcanza para sugerir algún tipo de reorientación del currículum de las universidades? No.
Nosotros no estamos en el nivel de universidades, ¿no? Y lo digo además porque es algo en lo que muchas veces incluso nos pasa a nosotros en el País Vasco. Es decir, nosotros venimos de una organización técnica, de una viceconsejería de formación profesional, que es la formación técnico-profesional, y que tenemos el foco muy claro puesto en nuestra etapa. No es que no podamos opinar, no es que no podamos, incluso en otras etapas inferiores o superiores, teniendo en cuenta la universidad, pero de alguna forma no es nuestro núcleo y realmente además intentamos incidir en lo que es la formación, en la formación profesional. Y para lo que estaba diciendo hay una cuestión muy importante, que es realmente ver qué puestos necesitamos. La conexión, un primer diagnóstico, necesidad, formación. Un primer diagnóstico. Ustedes son inocentes, que están muy en lo técnico y qué bueno, pero en la parte de educación superior tenemos un desafío grande, porque el problema es que a los políticos les encanta el bulto, el allante. Entonces aquí, si mal no recuerdo, creo que iban 47 instituciones, tienen categoría de universidad. Usted no quiere involucrarse, pero no es que usted está muy ajeno, porque al principio usted habló de las expectativas personales y familiares. Claro. Que tú quieres que tu hijo vaya a la universidad, que tenga un título, lo que sea, para colgarlo en la habitación. Sí, no, pero aquí yo me refiero al problema de cuando el Estado le da categoría de universidad a una cosa. Por ejemplo, aquí hay 5 universidades y creo que me estoy pasando. Después hay unos colegios y una cosa, pero hay 47 con esa categoría. Entonces es un problema muy serio, pero ustedes son inocentes. Por favor, sigan ayudándonos en esto de la formación técnico profesional. El señor Agustín Aguirre, asesor de Infotep, especialista en el tema de educación y el tema laboral del País Vasco. Segunda visita, dijo. Sí, segunda visita. ¿Qué le parece? ¿Qué ha visto? Todavía poco, porque he tenido poca ocasión de ver fuera lo que es el país, ¿no? Pero lo que sí he visto, y lo digo, he tenido oportunidad en estos 2 años de ver en las sedes que he estado, de ver una evolución real y una preocupación y, que lo que es más importante, ocupación real por mejorar lo que se está haciendo. Estamos avanzando. Sí, sin ninguna duda. No se deje explotar más de la cuenta por el señor Ovalles. Arregle su mundo y váyase un fin de semana para una de las playas nuestras. Que ahí duerme Dios. Si duerme, si es que duerme. Señor Aguirre, muchas gracias. Nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.